Salud y bendición para toda mi amada audiencia en este precioso momento que yo estoy en sintonía con ustedes y ustedes están en sintonía conmigo. Este es su pastor y doctor Nicanor González, auspiciado por el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y aquí estamos haciendo una entrega más de presentación del texto bíblico del Evangelio de Jesucristo. Y estamos como defensores, que la palabra es apologista, defensores del Evangelio de Jesucristo, que abarca toda la narrativa bíblica. ¿Ve? Que el Evangelio de Jesucristo no solamente comenzó en el Nuevo Testamento, en esos 27 libros, sino que ya el Antiguo Testamento estaba dando alusión, idea de esta gracia que se iba a manifestar 2000 años atrás en el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel. Y que cuando leemos el Antiguo Testamento tenemos que tener una percepción bastante dirigida para ver esos momentos de gracia que Dios manifestó para el pueblo antiguo del Antiguo Testamento. Que no es simplemente como leer la Escritura, sino ver esos momentos donde Dios manifestó su gracia con un David, con un Salomón, con un Elías, un Eliseo, con un Samuel y aún con el primer rey de Israel, Saúl. Vemos mucha manifestación de la gracia de Dios en estas personas que vivían bajo el imperio de la ley de Moisés. Y aún con Moisés, Dios mostró mucha gracia, y Josué por igual. De todo eso ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero la completa manifestación de esa gracia fue en la personificación de Jesucristo, como dice Juan 1:1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14, y este Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Después en Tito, capítulo 2, el verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los seres humanos. Bien. Que ahí no especifica una nación, un pueblo escogido, una persona en particular, un grupo que habla cierto idioma, cierto lenguaje. No, la gracia de Dios fue manifestada para salvar al género humano. Todas las naciones del mundo, todas las poblaciones del mundo, toda la gente que habita en la tierra. Esa gracia fue manifestada en la persona de Jesús para que todo el mundo fuese salvo. Como dice Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y ahí entramos en esta enseñanza de hoy. Pues en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, fuera, rechazados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron.
Y esta es una enseñanza que yo he escrito en mis 12 libros que he escrito ya. Y el número 13, sigo conectado con esa enseñanza. Y uso mi profesión como psicoterapeuta, licenciado del estado de Nueva York, como una persona que su primer doctorado fue en concentración en teología y ministerio, y un maestro de la palabra por tantos años de instituto, colegio, seminario. A 3 instituciones pude estar enseñando y preparándome y leyendo y educándome para poder enseñar. Hasta el día de hoy sigo educándome y preparándome aún para presentarme a ustedes. Y he desarrollado unos conceptos en mi corazón, en mi mente, en mi vida, que no pueden quedarse dentro de mí. Por eso es que lo estamos escribiendo en nuestros libros, para que el día que yo no esté, esos conceptos en un momento dado, si Cristo tarda en venir, puedan a alguien leerlo y apreciarlo y ver que alguien se anticipó, alguien te adelantó en ver cosas en el presente que iban a acontecer en el futuro. ¿Ve? Y entonces el escrito tiene que estar para que sea evidenciado en un momento dado. Quizá en este momento no tenga tanta fuerza porque yo estoy vivo, estoy escribiendo, la gente está comprando mis libros, no así tanto como yo quiero, pero llegará un momento, si Cristo no viene antes, que estos escritos van a ser evaluados como ha ocurrido con todos los grandes escritores de los siglos pasados, que ellos escribieron como los grandes filósofos del 380 a.C. en Grecia. Tales, Platón, Sócrates, Aristóteles, Zenón, que ellos hablaron y todas esas palabras como que se quedaron en Grecia, que se convirtió en la cuna de la filosofía. Sin embargo, las generaciones después, que incluye a nosotros, hemos leído y hemos estudiado los dichos, las declaraciones de estos grandes filósofos, y hoy en día esos principios y esas declaraciones están en las mejores universidades del mundo y que lo tienen como concepto que van a dirigir las próximas generaciones que van a surgir en medio de nosotros. Así que cuando uno desarrolla unos principios, unos conceptos, si se escriben, entonces a alguien tarde o temprano le va a poner la atención y posiblemente se van a usar como texto para enseñanza a las demás generaciones que vengan. Pues por eso es que yo no estoy tan preocupado por lo que escribo. Yo lo que no escribo, eso va a tener vigencia en su momento y en su lugar. Mientras tanto, usted puede comprar esos libros que yo tengo para que lo guarde en su casa y así sus nietos y nietas en un momento dado puedan leerlo en inglés y en español aquí en los Estados Unidos y los que están en los otros países del mundo por igual. Pero esta es la situación que yo le presento. La vida que Dios le dio a Adán y Eva en el huerto del Edén fue la mejor vida que los seres humanos iban a tener por siempre y para siempre. Y que era una vida perfecta en el sentido que no había que añadir más nada a ellos, en ninguna forma.
Y el único requerimiento de parte del Creador con ellos era obediencia. Eso era todo, obediencia. Una palabra, obediencia. Que si ellos se hubieran mantenido en obediencia, hoy en día hubiéramos tenido algunos 40.000 millones, 40 billones de seres humanos viviendo en la Tierra. Y que también en mi enseñanza digo que el huerto del Edén era una etapa que ellos tenían que pasar para entrar en la otra etapa que Dios tenía para esa pareja y para su descendencia. Porque esa primera etapa de Génesis 1, 26, 27 y 28, fructificar, multiplicar, la primera etapa era llenar la tierra de los seres humanos. Y que ellos eran la pareja, hembra y varón, que iban a procrear esas próximas generaciones. Y que Dios entonces iba a seguir tratando con ellos dos, porque ellos no iban a morir, y con la generación de ellos que tampoco iban a morir. Así que era una situación perfecta. Solamente se requería de Adán y Eva obediencia. Obediencia. Y que esa obediencia estaba sometida al libre albedrío que Dios le había dado a Adán y a Eva, y también a los ángeles en los cielos. Libre albedrío, free will. Y que en medio de ese libre albedrío, Dios requirió de ellos voluntariamente que obedecieran el mandato de Génesis 2:17 de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Esa fue la primera etapa. Dios venía, hablaba con ellos, todo estaba bien. La parte que desconocía Adán y Eva fue la parte de una tercera parte de los ángeles que fueron echados fuera del cielo por querer sentarse en el trono de Dios, dar un golpe de estado al Creador a través de la persona de Luzbel o Lucifer. Y que antes de Adán y Eva ser formado y creado, formado del polvo y creado por el aliento de Dios en su nariz, ya aquí había una tercera parte de los ángeles rodeando la tierra, andando por la tierra, y la tierra se llenó de esa jerarquía desobediente que no quisieron someterse al mandato de Dios allá arriba, una de ser obediente también. Así que el requerimiento de obediencia viene desde el cielo para toda la criatura de Dios, comenzando con la jerarquía angelical. Entonces, cuando se forma del polvo de la tierra, como dice Génesis 2:7, Adán, y sopla Dios aliento de vida en él, Adán viene a ser un ser viviente, igualmente Eva más luego. ¿Ve? Entonces, esa fue la primera etapa. Ellos iban a estar ahí, ellos iban a participar de toda la gloria de Dios, toda la bendición de Dios, todo lo que Dios les proveyó. Tenían el mejor hogar que ha tenido jamás un ser humano en la tierra, el huerto del Edén. Y sobre todas las cosas, Dios no le puso ropa a ellos, estaban desnudos. Dice Génesis 2:25, que estaban desnudos y no se avergonzaban. Que está bien interesante esa situación para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Es que nosotros hoy en día tenemos todo este equipo de ropa y estos uniformes que usamos para cubrir nuestra desnudez. Pero a Dios le plació que su primera pareja no tuviesen ropa en el huerto del Edén. Después el huerto del Edén tenía 4 ríos y estaba llena de diamantes, de oro. Era un hogar increíble. Eso lo hizo Dios. Y entonces ese hogar se consideró que era un hogar de prueba.
Esa fue la situación. Porque la otra forma de la santidad de Dios es que Dios no forza, Dios no obliga, Dios confía tanto en Dios confía tanto en Dios, que Él le dio libre voluntad a toda su criatura que Él creó. A todas. ¿Ve? Sin importar, y aún sabiendo Dios lo que iba a suceder, Él lo hizo. Y todo eso para mí es una muestra del gran amor del Creador para con sus criaturas. Bien. Inmediatamente que entra el capítulo 3 de Génesis, viene el escenario, el espectáculo, el drama de la caída, de la desobediencia y la consecuencia de esa desobediencia, que fue la muerte, la enfermedad, el decaimiento del cuerpo. ¿Ve? Esa no era la otra etapa. Y que la otra etapa era una etapa de gloria. Porque cuando nosotros estamos con el Señor y servimos a Dios, nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder. No decrecemos, sino que crecemos. Que es bien interesante eso, ¿no? Entonces, esa etapa que entró Adán y Eva, que le vino la muerte y le vino la enfermedad, no era la intención de Dios. Por eso estoy escribiendo mi libro número 13, con el tema, esta no fue la vida que Dios intencionó para los seres humanos. Esta no es. Entonces, transcurren todos esos siglos y miles de años, y el apóstol Pablo le escribe a la diáspora de judíos que están en Roma, en el capítulo 3, que es la iglesia también, y le dice en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que en la obediencia estamos en la gloria de Dios. En la desobediencia estamos destituidos de esa gloria, echados fuera, rechazados, abandonados. Eso es lo que quiere decir destituido. Y la otra expresión es, por cuanto todos, dice en plural, no dice todo en singular, todos pecaron. Que la desobediencia de la pareja del huerto fue tan grave que permeó a todas las generaciones siguientes que vinieron a existir, a ser en este planeta Tierra. Entonces, la psicología nos ha ayudado mucho desde el 1875, cuando se creó esta teoría del estudio de las emociones y los sentimientos que están asentados en el alma del ser humano, donde se usan palabras que son muy adecuadas para presentarlas, porque si todos pecamos y no obedecimos al Creador que nos hizo, después de ese pecado, toda la humanidad está viviendo una vida disfuncional. Una vida disfuncional, que es una palabra psicológica, donde nos enseña a nosotros que si estamos en una disfunción de vida, quiere decir que no estamos funcionando en completo, a total, a cabalidad. Porque entonces el pecado no solamente nos destituye de la gloria de Dios. En Isaías 59, verso 2 dice que nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. De que aún desde Isaías 59, 2, antes de venir
Romanos 3, que transcurrieron algunos 800 años después de lo que Pablo dice, ya se está hablando que el pecado de Israel había separado a Dios de ellos. Porque una de las situaciones mayores en Dios es que Dios es santo. Y en ningún momento la santidad de Dios se relaciona con el pecado. Y el pecado en este particular es la desobediencia a la palabra de Dios. Porque cuando la humanidad desobedece a la palabra de Dios, ¿quién nos salva? ¿Quién nos redime? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos alcanza? Porque esas mismas palabras de Dios, como le mencioné anteriormente cuando comencé, que dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo el género humano. Y en Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En Romanos 5:8 dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces hay una acción divina que viene a la tierra para rescatar, para restaurar, para reparar, para reconciliar a todos los seres humanos que fueron destituidos de la gloria de Dios. Y después en Juan 1:14 dice, y este verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Aquí dice que fuimos destituidos de esa gloria, pero Juan nos dice a nosotros que cuando el verbo se encarnó y se hizo como uno de nosotros, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ve. Entonces cada apóstol trajo una luz de lo que yo le estoy mencionando a cada uno de ustedes en relación a la disfunción que nosotros tenemos. Entonces, cuando viene esa disfunción de destitución de la gloria de Dios, eso nos tiene que enseñar a nosotros que todos nosotros somos culpables. Y que en ese sentido de culpa, todos nosotros, desde Adán y Eva, cuando desobedecen, íbamos a estar viviendo una vida disfuncional. Y le estoy diciendo mucho con esto. Porque si una de las agencias principales que hay en la tierra habla de la santidad y habla de la perfección y habla de aquí y de allá, es la iglesia. La iglesia no va a hablar de disfunción porque la iglesia no trata con la psicología. Personas como yo que hemos sido pastores por 44 años, maestros, ¿qué no hemos hecho nosotros en la obra del Señor? Hoy en día me puedo sentar para usar el término disfunción. Pero estoy haciendo esto para ayudarnos a cada uno de nosotros. Porque el mundo religioso nos presenta que hay que vivir una vida perfecta. Y que esa vida perfecta va en torno a todas las funciones humanas. Y eso es un problema. Entonces, muchas personas oyen esa enseñanza y deciden que hay que vivir perfecto, impecable, sin mancha, sin arruga, como dice Pedro y los demás. Que el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, y es verdad. Entonces, la iglesia es una entidad que siempre anda buscando la perfección, la obediencia, la santidad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y que esa acción no es mala, es muy buena. La pregunta es si entendemos lo que estamos haciendo, una.
Y si supuestamente llegamos a un nivel de santidad, de separación, porque santidad significa separación, eso es todo. Una persona que Dios lo llama a ser santo, lo llama a estar separado de la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, si obedecemos a la palabra de Dios, somos perfectos. Somos santos. Si desobedecemos esa palabra, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Cristo vino a la tierra para incluirnos de nuevo en esa gloria de Dios, y vimos su gloria, gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. Y después en el verso 18 de Juan 1, Jesús dijo: nadie ha visto a mi Padre. Yo que salí del seno de él, yo le he dado a conocer. Wow. Entonces, en la encarnación de la persona de Jesús, lo que sucedió fue que Cristo vino a incluir a todas las personas que estaban destituidos de la gloria de Dios a través de su gloria. ¿Bien? Y por eso que Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 2:5, donde Pablo le dice a Timoteo: el único mediador entre Dios y los seres humanos es Jesucristo. ¿Bien? Eliminando a todos esos mediadores que hay en todas las iglesias del mundo, más de 40 millones de iglesias del mundo. Todas esas personas que se han puesto supuestamente a ser mediadores de la humanidad, Cristo es el mediador por excelencia. Él es el abogado, el sumo pontífice. Él es el que se sentó a la diestra de Dios para interceder por cada uno de nosotros. Bien. Entonces, nosotros no hemos confundido, la humanidad entera, usando la religión y creyendo que a través de sacrificio, plegaria, lamento, salida, entrada, liturgia, rito, ceremonia, nosotros vamos a ser más santos y vamos a mantenernos dentro de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. ¿Ven? Entonces ahí mismo en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva, el don de Dios en Cristo Jesús es que vida eterna. Eternal life. Entonces, ¿qué consuelo yo le puedo dar a todos ustedes escuchando esta enseñanza? Cada vez que nosotros cometemos un error, eso viene de la disfunción que hemos heredado, que se llama el pecado original de Adán y Eva. Está en nosotros, está en nuestra carne, está internamente dentro de nosotros. Ahora, ¿vamos a justificar ese error porque hay un pecado original en nosotros? No. No. Porque inmediatamente que nosotros tenemos conciencia del bien y el mal, usted es responsable de su mal. Yo soy responsable de mi mal y tengo que pagar la consecuencia. Como dice en Timoteo, que hay pecados que se hacen patentes aquí en la tierra, hay pecados que se pagan aquí en la tierra antes de llegar al cielo. Hay muchas personas que están presas. Aquí en Estados Unidos hay 2.5 millones de presos. Millones. El país que más presos tiene, 2.5 millones de presos. Y todos esos reos y todos esos presos están pagando las consecuencias porque alguien lo vio, alguien testificó, la policía lo alcanzó, y hoy en día están presos pagando sentencia de muchos años. ¿Bien? Entonces, hay situaciones que nosotros cometemos aquí en esta tierra que antes de llegar al cielo la pagamos aquí en la tierra. Esa es parte de la consecuencia del mal que opera en la vida de cada uno de nosotros. Y yo tengo la cabeza llena de tanta información para ustedes, pero tengo que mantenerme
en un lugar para entonces ubicarlo con la otra verdad que quiero presentarle. Porque está la lucha, como dice Gálatas 5:16, entre la carne y el espíritu. Que en Gálatas 5:16, 17 y 18 Pablo presenta 17 pecados que obra la carne. Bien. Entonces, cuando practicamos esa clase de pecado que Pablo está presentando en Gálatas 5:16, 17, 18 y 19, también se nos habla de la consecuencia. Se nos habla de la consecuencia de ese pecado. Entonces el problema es que muchas personas lo cometen y lo hacen y después no quieren pagar consecuencias. Cuando el número 32:23 dice, y sabéis que si no obedecéis la ley, sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Y en Proverbios 29:1 dice que el que endurece su cerviz, su corazón, de repente caerá y no habrá medicina que lo levante. Pero en Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué lindo. Ve. Pues hay un orden que se nos ha presentado en las Sagradas Escrituras que podemos seguirlo para nosotros ser mejores hombres y mujeres de Dios sin convertirnos en fanáticos, sin convertirnos en religiosos y sin ser un producto de la religión o del medio ambiente que opera en esa asamblea, en esa casa de reunión, en ese lugar donde la gente se congrega. Porque lo más fácil es ser un producto de todo el ambiente de lo que está ocurriendo en ese lugar. Y eliminar completamente nuestras relaciones con Dios individualmente, separadas del grupo que está haciendo presentaciones de lo que se presenta. Así que, si la humanidad, entonces yo digo que hay una difusión general, mundial, internacional, que los 8.2 billones de habitantes que hay en el mundo estamos viviendo una vida disfuncional, no funcional, disfuncional. Y que cuando criticamos a alguien que actúa en esa disfunción, ocurre que cuando doblamos la esquina a nosotros nos sucede algo peor. Que eso es lo que nos enseña Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que tú juzgas, tú vas a ser juzgado. ¿Ven? Entonces, todo esto nos enseña en ese estado de disfunción que tiene la humanidad, que está destituida de la gloria de Dios, es que cada uno de nosotros va a ser responsable por sus acciones, por sus palabras delante del cielo. Que cuando usted ve el juicio del trono blanco en Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice que los libros fueron abiertos. Y comenzaron a leerse todas las obras de cada persona que se presentó delante del trono blanco, delante de Dios. Y cada uno fue juzgado de acuerdo a las obras que había hecho aquí en esta tierra. Y una de las mayores obras fue que no aceptó a Cristo, que no aceptó el amor de Dios en Cristo. Esa fue la mayor obra. Y dice el verso 15 de Apocalipsis 20 que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Así que los seres humanos estamos aquí en la tierra y hay posibilidad que muchas personas mueran dos veces. La primera físicamente sin Dios
y la segunda, espiritualmente, sin Dios por toda una eternidad. Bien. Pero esa palabra que estamos destituidos de la gloria de Dios, se cae con el verso 24 cuando dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué lindo. El verso 24. De que hay un texto bien negativo de Romanos 3:23. Estamos destituidos de la gloria de Dios porque pecamos todo. Estamos en un estado de disfunción. Sin embargo, la gracia de Dios hace que seamos justificados, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Así que no solamente hay un texto tan negativo que estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que hay otros textos que dicen que hemos sido justificados, salvos por la gracia de Dios. Entonces el verso 25 nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué lindo, qué bello. Estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestra desobediencia pecaminosa y que eso creó en nosotros una disfunción de nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con Dios. Sin hablar de nuestra relación con el prójimo, ese es para otro programa. Que la lucha que tenemos nosotros los seres humanos es con nosotros mismos. Le hemos echado la culpa a todo el mundo, porque esa es la forma más fácil de uno justificarse del mal disfuncional que nosotros tenemos. Lo más fácil es buscar una persona que podamos señalar y echarle la culpa. Eso es lo más fácil. La mujer que tú me diste, ella me dio a comer y yo comí. La serpiente me dio y yo comí. Así que en el capítulo 3 vemos ese estado de justificación disfuncional que cayó sobre los hombros de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo hablar verdad? ¿Cómo ser sincero? ¿Cómo ser honesto en un mundo de mentira, de falsedad, de tanta insinceridad, de tanta deshonestidad? Y que muchas veces una declaración de verdad le va a complicar la vida a la persona. Y que desde Adán y Eva se creó esa disfunción en toda la humanidad, por lo cuanto todo se hizo imperfecto de lo perfecto que Dios había creado en el huerto del Edén con Adán y Eva. Que no solamente se hizo imperfecto, sino que se creó una disfunción. Y por eso es que el mismo Dios ha venido del cielo para reparar esa disfunción que hay en nosotros los seres humanos, a través de la presencia de la persona del Espíritu Santo. Porque la psicología no ha podido, la teología no ha podido, la sociología no ha podido, la filosofía no ha podido, y ninguna cosa creada de nosotros ha podido redimirnos a nosotros. Y menos quitar la disfunción que existe en cada uno de nosotros. Siempre vamos a pecar, siempre vamos a cometer errores,
siempre vamos a estar en un estado de disfunción. Y estoy hablando de la primera persona que somos nosotros, sin incluir la segunda persona, que son las relaciones interpersonales que comenzamos a tener con los demás alrededor de nosotros. De que ahí es que se complica más la cosa. Por lo menos estoy presentando que todos nosotros tenemos una disfunción de un pecado original que mora en la carne de nosotros. Y que el trabajo de nosotros es crear una concientización todo el tiempo de esa realidad que yo le estoy presentando a ustedes. No pasará por alto en ningún momento. Porque cuando la pasa por alto, entonces usted no va a estar consciente de esa disfunción. Inmediatamente que uno conoce esa disfunción, entonces uno comienza a cuidarse cuando esa disfunción se manifieste dentro de nosotros, con nosotros mismos. Estoy hablando de nosotros mismos primero, antes de incluir a los demás alrededor. Y por cuanto todos pecaron, por lo menos aquí se incluye a todo el mundo, estamos destituidos, rechazados de la gloria de Dios. Bien. Que la gloria de Dios es lo máximo. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33:20, nadie puede ver mi gloria y quedar vivo. Imagínese usted. Entonces, si en el estado de perfección que estaba Adán y Eva, que podían hablar con esa voz que vino en el huerto de la presencia de Dios, estando ellos desnudos y todo. Imagínese usted en ese estado de pecado, de disfunción, ¿quién se va a presentar delante del cielo? Por eso que cuando Moisés dijo, yo quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria, Dios se lo dijo, nadie puede ver mi gloria y quedar vivo. Entonces ya Dios le está hablando a un Moisés que vivió casi 6,000 años atrás, pecaminoso, un hombre que veía la gloria de Dios en una forma de diálogo y conversación. Y sin embargo Dios le dijo a él, tú no puedes ver mi gloria, te mueres. Y para los judíos Moisés es aún más grande que Jesús. Para los judíos ortodoxos, asiri, legalista, judaizante, yo ven a Moisés más grande que Jesús. Que ellos no aceptaron la enseñanza de gracia que Jesús vino a presentarle en contra del sistema legalista que ellos tenían, que desterraban, destituían a todo el mundo de la salvación. Y Cristo vino a salvar lo que estaba perdido, que éramos nosotros los seres humanos. Entonces, la premisa es que la disfunción del ser humano vino en el capítulo 3, cuando Adán y Eva deciden desobedecer el mandato de Dios. Ahí viene la disfunción. Entonces, precisamente esa disfunción está en un estado de rebeldía y desobediencia de nuestra carne contra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahí es donde se manifiesta esa disfunción. Y que entonces en Gálatas 5:16 Pablo habla de la lucha que hay, del espíritu que se nos fue dado, que está luchando contra los deseos, los apetitos de la carne, que quieren dominar, quieren controlar. Entonces, cuando no estamos conscientes de esa realidad, se nos olvida de esa gran disfunción que cada uno de nosotros tenemos. Y ahí es donde necesitamos el pronto socorro, auxilio del cielo. Ahí es donde necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a triunfar contra nosotros mismos
de esa actitud disfuncional que nosotros tenemos. Si llegamos a entender una enseñanza como esta en nuestras vidas, nosotros vamos a tener una capacidad tan grande que posiblemente, no posiblemente, se va a mejorar nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Y después lo más interesante es que en medio de esa disfunción nos casamos. En medio de esa disfunción decidimos tener familia, nietos y un incremento de la familia con las demás personas que se van a añadir a esa pareja. Aún estando en ese estado de disfunción aún. Sin entenderlo, sin conocerlo, sin comprenderlo. Simplemente seguimos viviendo, seguimos funcionando. Y a veces que no sabemos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Porque no nos sentamos a meditar, a reflexionar en palabras como la que le estoy diciendo, para estar más al tanto de mi realidad existencial. Como yo tengo de tema para estas reflexiones, la realidad existencial de nuestra vida, la realidad de nuestra vida existencial. De que vivimos en una disfunción todo el tiempo. Y que lo interesante de esa disfunción es que siempre nos traiciona. Y nos ocurre, como dice Romanos 7:15, cuando Pablo dice, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo. Y Romanos es una de las últimas epístolas que él escribe. Así que estamos hablando de un hombre ya de edad, con un conocimiento amplio del cielo, de Dios, de la gracia, del Espíritu Santo, de Jesús. Olvídese que Pablo fue el hombre que Dios usó para establecer la diferencia entre la gracia y la ley. Y ese hombre, después de tanta experiencia que fue al tercer cielo, de acuerdo a 2 Corintios 12, se atreve a decir que lo que él quería hacer no podía hacer. Ahí está la disfunción. Por lo menos él fue sincero y honesto de poner esos textos ahí, ese capítulo 7, verso 15. Y que lo que no quería hacer, eso hacía. Y que Pablo fue la persona que Dios usó para hablarnos de esa gran disfunción que existe en cada uno de nosotros todo el tiempo. A veces que nos da rabia, nos da enojo, gritamos, reaccionamos tan negativamente contra el prójimo, contra nosotros mismos. Y muchas veces no queremos aceptar que eso viene de la disfunción que cada uno de nosotros tenemos. Y la otra cosa es que dentro de la psicología las disfunciones tienen grado y números, como el cáncer, que ya cáncer número 4, ya despídase, haga su testamento, usted se va. Así son las disfunciones que operan en la vida de cada uno de nosotros, tienen grado. Y el problema es que si no se para en el primer grado, va a pasar al segundo grado, y al tercer grado, y al cuarto grado. Que es la misma situación que yo enseño en una de las conferencias, cómo confrontar la ansiedad, el pánico y la histeria. Son 3 palabras: ansiedad, pánico y histeria. Entonces la ansiedad es un estado que desanima todo el sistema nervioso
y, y se altera el sistema nervioso. Eso está supuesto a durar por lo menos 3-4 minutos. El pánico también es una paranoia de susto, de miedo que le viene a la persona y que eso está supuesto durante unos minutos. Y en esa conferencia yo hablo, la histeria es lo máximo. Así que esos tres elementos tienen crecimiento de disfunción. Porque cuando viene el ataque de histeria, la persona tiene que ser hospitalizada porque se va a hacer daño a sí misma, a sí mismo, a los demás, y hay que sacar a esa persona de sociedad, y que se convierte en una amenaza para la sociedad. Ataque de histeria. Porque como que la persona pierde la conciencia, el raciocinio, la lógica, y que no sabe lo que le está sucediendo. Yo he tenido esa persona que me han traído antes de ir a la emergencia del hospital, y en media hora yo he resuelto ese problema. Porque cuando son pacientes míos yo sé lo que está funcionando en la mente de ellos, por ellos verme todo el tiempo. Entonces cuando ellos reaccionan en esa capacidad que pasan de la ansiedad, el pánico y la histeria, entonces yo puedo ubicarlo a ellos en mi oficina, así como también cuando le dan ataque de epilepsia, que he tenido pacientes que le han dado conmigo y yo he actuado de una forma para que se le vaya ese ataque en ese momento. Que para eso fuimos a una clínica a estudiar, de una forma profesional. Bien, así que si nosotros vemos que la humanidad está destituida de la gloria de Dios, es por causa del pecado. Y que el pecado tiene que ver con la desobediencia al mandato de la palabra de Dios, porque no todo es pecado. ¿Sabes quién ha confundido mucho ese asunto del pecado? La religión. Especialmente las sectas religiosas que piensan que todo es pecado. Entonces la persona está paranoico, asustado. Porque el pecado nos mantiene destituidos de la gloria de Dios. Entonces cuando hay una mala enseñanza del pecado en la vida de la persona, esa persona va a estar mal emocionalmente, físicamente, espiritualmente, aún económicamente. Y hay que estar claro con todas estas enseñanzas para que no creamos que todo lo que hacemos tiene que ver con pecado. Porque hay una vida cotidiana que hay que vivir. Hay reacciones que vamos a tener como seres humanos. Hay ira, hay enojo. ¿Qué es lo que dice Efesios? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces Dios nos da la oportunidad de airarnos y que antes que el sol se ponga, el día se ponga oscuro, usted resuelva esa ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, el sol sale, dura hasta cierta hora del día. Antes que se oculte, trate de reparar su situación. Llame a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa y reconcíliese antes que venga la noche. Y así pueda citar el Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace estar confiado. Pero si se lleva esa situación a su sueño, yo le aseguro que usted no va a dormir si usted tiene una conciencia de lo que es bueno y malo. Bien. Y ahí se va a cumplir lo que dice Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán, basta cada día su propio mal. Y que si tenemos una situación en este día, todavía el sol no se ha puesto, ¿a quién hay que llamar para reparar, restaurar, para que entonces usted pueda acostarse y dormir en paz? Bien. Pero cuando hacemos mal,
y después justificamos ese mal, y luego eso tiene que ver con la disfunción que cada uno de nosotros tenemos. ¿Ok? Pero ¿hasta dónde usted y yo vamos a ser responsables de ese mal que hacemos? Porque si somos responsables, entonces Dios nos va a llamar a la cuenta a cada uno de nosotros por ese mal. Sin embargo, ese mal se puede restaurar, restablecer, reconciliar, reparar. Y más, si es de nosotros mismos, más privado, más confidencial, porque entonces podemos ir a Dios. Si es con el prójimo, entonces cumplimos lo que dice Santiago 5:16, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas, orad los unos por los otros y seréis sanados. Porque hay personas que tienen que llamar a ciertas personas para pedir perdón. Y que le han pedido perdón a Dios, pero no al prójimo. Eso vamos a hablar. Posiblemente mañana podemos hablar de eso. Para ubicarnos con esa disfunción que nosotros tenemos. Pero por lo menos acepte la enseñanza de que todo, al estar destituido de la gloria de Dios, es porque hemos pecado, todo. No hay excepción de personas. Bien. Y se lo compruebo con 1 Juan 1, 9 y 10, que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Bien. Todos hemos pecado, pero la sangre de Cristo nos limpia. Como dijo Juan en Juan 1:39, hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, el bautista que estaba bautizando en el río Jordán. Cuando vio a Jesús, es el que quita el pecado del mundo. Increíble. Bien. Entonces, si Cristo vino a quitar el pecado, es para incluirnos de nuevo en la gloria de Dios. Para que disfrutemos de esa gloria de Dios. Porque la manifestación que Moisés quería era la gloria de Dios en su forma espiritual. Dios vino en forma humana para que veamos la gloria de Dios aquí en la tierra, y vimos su gloria, dice Juan 1:14. Ve. Entonces, hemos sido justificados para estar en la gloria de Dios. En este momento tenemos que seguir lidiando y tratando con nuestras disfunciones de pecado, nuestra desobediencia, nuestra actitud negativa, nuestra lucha con la obra de la carne. Eso es lo que nos toca a nosotros mientras Cristo venga a buscar la iglesia aquí a la tierra. ¿Bien? Mi número es 646-755-1290. Yo me estoy brindando a ustedes como un licenciado psicoterapeuta del estado de Nueva York por muchos años. Estoy viendo grupos, familias, parejas, jóvenes, niños hasta ciertas edades, líderes de toda la clase, profesionales me ven, que quieren tomar terapia con un hombre que conoce a Dios, que conoce los asuntos espirituales. Y aquí, cuando el cliente o paciente viene a verme, puede hablar del diablo, del demonio y de todo. Y yo voy a entender y comprender, porque esa es mi vida. Pero no lo hable con un psicólogo o psiquiatra secular, porque le van a dar medicamentos y posiblemente lo dejen trancado en un centro psiquiátrico. Eso yo le digo a usted. Las cosas espirituales se tratan con gente espirituales. Las cosas físicas se tratan con los doctores. Cuando son situaciones mentales, entonces los hospitales mandan a la persona a un psiquiatra. Pero si ese psiquiatra no tiene conocimiento de Dios y su palabra, va a ser un problema. Porque él o ella va a ser técnico y al grano de un programa, de un diagnóstico que posiblemente usted no tiene. Usted me puede llamar al 646-755-1290
y hacer una cita conmigo. Yo estoy aquí en el Bronx. Tengo mi oficina en la parte de atrás de mi casa. Hay estacionamiento al frente de casa. Podemos sentarnos y hablar. Tiene que pagar por esas sesiones porque ya usted no va a ver a un pastor, usted va a ver a un profesional en la materia, con licencia y con doctorado de esa materia. ¿Ok? 646-755-1290. Y si quiere hacer un FaceTime, un WhatsApp, Zoom, porque hay gente que me llama y quieren cita porque no pueden venir al estado, están en otro estado, está bien, lo vemos. Y yo sé que hay mucha gente cristiana que necesitan ayuda en ese particular. El precio, no se preocupe, vamos a negociar. La meta mía no es hacerme rico con dar terapia a la gente. La meta mía es ayudar. Porque si quisiera ser rico, tendría que dejar todo y entrar a una clínica. Y a mí me han llamado para supervisar clínica porque soy fully bilingüe. He escrito 2 tesis doctorales en inglés. Y me crié aquí llevo ya 60 años viviendo aquí. Bien, y he estudiado aquí, todo lo que yo tengo es de aquí, Estados Unidos de América. Legítimo, no ficticio, porque como siempre dicen que los pentecostales no estudian, que están engañando a la gente, no, aquí no. Aquí hay un verdadero conocedor de lo que es el Board Origin, lo que es la acreditación, lo que es tener un título acreditado. Y nunca quise menos que eso. 646-755-1290. Si no me llama, si quiere mandar una ofrenda por SEO, te la manda para ayudar a este ministerio. Tenemos este libro que usted lo puede mandar a buscar en Amazon. La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Este es el hardcover. Está en inglés y en español. Mándelo a buscar para que su vida sea enriquecida. Así que seguiremos mañana. Sintonícenme a las 6 mañana, si Dios lo permite, si no ocurre algo diferente. Y seguiremos hablando de esta temática para ver cómo podemos conocer esas disfunciones y cómo sanarnos. Bendiciones. Su pastor y doctor Nicanor González. Salud y paz.